Escuela de Padres desde casa, correspondiente al mes de junio del año 2020. La Comisión Escuela de Padres de la institución educativa Liceo Claudina Múnera da la bienvenida a la charla formativa sobre el tema ansiedad y depresión, dirigida por el presbítero César Augusto Cano Ríos y la docente orientadora Eleneida del Carmen Román Villegas. Esta temática constituye una de las problemáticas de salud mental que están afectando a la comunidad con mayor vehemencia en estos tiempos de pandemia por el COVID-19. Libérate de la ansiedad y la depresión. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente. A continuación, presentamos la temática propuesta. Pedimos excusas por los errores de digitación que pueden observar en el video. Un cordial saludo para todos. Agradezco la generosidad y el haberme tenido en cuenta para este momento, esta charla en la que vamos a abordar un tema de vital importancia. Saludo a las directivas de esta bella institución educativa Claudina Múnera, el Liceo Claudina Múnera. Agradezco su generosidad y agradezco también la posibilidad que me dan de poder compartir con ustedes acerca de una de las situaciones que más se ha venido alterando en nuestro entorno social. Hablamos exactamente de la salud mental. La salud mental entendida precisamente como la necesidad que tenemos los seres humanos de caminar en un justo equilibrio. Para nadie es un secreto que en torno al confinamiento en el que nos encontramos, los psicólogos no gozan de muy buena valía, sobre todo teniendo en cuenta que a veces la referencia a la parte de las ciencias sociales y de la salud como es la psicología plantea serios desafíos. No tenemos ninguna reserva en ir a un médico y contarle nuestras dificultades, contarle nuestros dolores, contarle aquello que va sucediendo en nuestro cuerpo. Pero cuando ya se nos pide asistir a una terapia psicológica, se nos pide asistir a ciertos encuentros, pues colocamos una pequeña barrera, porque consideramos que al psicólogo solamente van aquellas personas que tienen un trastorno o que tienen una patología muy seria. Quiero empezar con eso, empezar con el hecho de reconocer lo siguiente. No vamos al psicólogo simplemente porque tengamos un trastorno o una patología de base muy fuerte. Vamos al psicólogo porque entendemos en el fondo que necesitamos una ayuda y que en esa ayuda necesitamos de alguien que nos acompañe, de alguien que nos oriente y que nos vaya mostrando por dónde podríamos caminar y cómo podríamos tomar mejores decisiones. Como psicólogos no le decimos a la gente qué es lo que tienen que hacer, simplemente les orientamos de acuerdo a sus realidades hacia dónde se podría orientar la vida. Parto de ello para poder asumir el tema que me han pedido exponer en este encuentro, y es la salud mental y el confinamiento. Al final es el tema que nos ocupará durante estos 25, máximo media hora de tiempo en el que estaremos compartiendo. Quise abordarlo de esa manera: salud mental y confinamiento. Desde hace 4 meses nuestra realidad social ha cambiado y nos ha obligado a tomar nuevos desafíos y nos ha obligado a mirarnos a un espejo para lo cual no estábamos preparados. Nos ha obligado a estar encerrados, pero sobre todo nos ha obligado a compartir con aquellas personas que decimos amar, pero aquellas personas con las que hacía mucho tiempo ni siquiera compartíamos. Nos ha obligado a estar con nuestros hijos casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos ha obligado a tomar decisiones incluso en nuestro trabajo. Nos ha obligado a quedarnos en muchos lugares. Y ese confinamiento, ese aislamiento social en el que nos encontramos causa una repercusión en nuestra vida, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de encontrarnos. Por eso el tema que vamos a tratar es salud mental. Es necesario buscar, promover y sobre todo incentivar el cuidado de nuestra salud mental, no solo de nuestra salud física, de nuestra salud biológica, sino también de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo vemos el mundo. Y el confinamiento obviamente es un desafío.
No podemos ver todo de una forma negativa, no podemos verlo todo como una venganza. Hay que aprender también a mirar lo que va sucediendo en nuestro entorno como una oportunidad para empezar a mejorar en muchos aspectos. Hay dos opciones en la vida: o me lamento por todo lo que está sucediendo, o tomo la decisión de empezar a trabajar de la mejor manera y a trabajar por tener un mejor estado de vida. La salud mental, precisamente, y he querido iniciar con ello, agrupa distintos tipos de enfermedades, de sentimientos o de manifestaciones. Entre ellas está la ansiedad. Hay otras afecciones, pero también la ansiedad, y es lo que vamos a mirar un poco en esta charla. Veremos cómo la ansiedad ha afectado, o más bien cómo la salud mental se ve afectada por la ansiedad, y también cómo otras afecciones afectan nuestra salud mental. Pero partamos de lo siguiente, y es, primero, ¿qué es la salud mental? Partamos de conocer eso. ¿Qué es la salud mental? La salud mental nos la define la Organización Mundial de la Salud como aquel estado de equilibrio entre una persona y el mundo que le rodea. El estado de equilibrio que nos permite entender al ser humano como aquel ser conformado por la estructura biopsicosocioespiritual. Es decir, entender que el ser humano no es solo lo orgánico, que el ser humano también tiene un componente psicológico, que el ser humano también tiene un componente social, que el ser humano también tiene un componente espiritual. Y que cuando uno de estos componentes se ve afectado, inmediatamente la integridad, el equilibrio que debería tener el ser humano también se ve afectado. Es por eso que entendemos que dicha estructura, es decir, dicho ser humano, dicho equilibrio, dicha conformación biopsicosocioespiritual, cuando se ve afectada por los cambios a los que podemos asistir en determinados momentos, es lo que nos plantea el desafío de empezar a replantear nuestra vida y comenzar a fortalecer en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros sentimientos, aquel estado de resiliencia. Toda estructura que se ve afectada por los cambios a los que podemos asistir en determinados momentos de la vida y para los cuales no nos encontramos preparados, esa es la enfermedad mental. Es aquella situación que tal vez me roba la paz y que no me deja ser feliz. Aquella situación que después de haber asistido a un médico, después de haber buscado una ayuda en otros lugares, me doy cuenta que definitivamente no se mejora con medicamentos. Es por ello, entonces, que entendemos que los cambios que se dan en nuestra vida, los cambios que pueden afectar el equilibrio de nuestro ser, afectan directamente, uno, nuestras emociones. Afecta, dos, nuestras conductas. Tres, nuestra forma de ver el mundo. Y cuatro, obviamente también afecta nuestra expresión de fe y de religiosidad. ¿Cómo afecta nuestras emociones? El hecho de estar confinados, el hecho de estar aislados socialmente, ha hecho que nos volvamos poco a poco más irascibles. Ya no soportamos el que nos hablen, el que nos digan las cosas como las decían antes. El hecho de estar confinados en aislamiento ha llevado incluso a que nuestro carácter se vuelva mucho más duro, ya que con el pasar del tiempo seamos más hirientes en las palabras. Pero también afecta nuestras conductas, porque de una o de otra manera, con nuestros actos terminamos hiriendo a las personas que hay a nuestro lado. Claro. Y vamos empezando a ir entrando a un círculo vicioso de ansiedad y de estrés. Ese círculo de ansiedad y de estrés que me va impidiendo tener una sana relación dentro de mi familia. Y entonces empiezan preguntas y cuestionamientos como, hey, ¿pero qué está pasando? ¿Es que usted antes no era así? No, lo que pasa es que antes no estábamos en un desafío como el que estamos ahora, el hecho de estar aislados, el hecho de estar confinados. Y eso nos lleva precisamente a que el estrés, la tensión, la ansiedad que se va presentando ante estas situaciones, pues vaya entonces también afectando nuestras conductas. Pero eso afecta también nuestra forma de ver el mundo, porque ya no vemos el mundo con la misma paz y la misma seguridad.
ya vemos el mundo un poco más en tonos grises. Y nos vamos preguntando, ¿será que esto va a volver a la normalidad? ¿Será que algún día voy a poder salir de mi casa y volverme a encontrar con las personas que quiero, con las personas que disfruto compartir y me podré sentar tranquilo en una cafetería sin el temor, sin la tensión de que me puedan contagiar de algo, sin el temor y tal vez la tensión de que puedan decir algo que al final me pueda afectar? Y obviamente empieza también una pequeña crisis. Esos cambios afectan profundamente también nuestra expresión de fe y religiosidad, porque terminamos buscando un chivo expiatorio y entonces encontramos expresiones en la sociedad, en el entorno, que nos van diciendo, no, es que eso puede ser un castigo de mi Dios. O empezamos incluso a cuestionar nuestra creencia de fe. ¿Por qué aquella persona en la que creo, por qué aquel ser sobrenatural en el que creo no ha hecho nada para que esto se solucione? ¿Es que acaso no quiere o no puede? Todos los cambios que se dan en nuestra vida afectan profundamente nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra vida social, afectan nuestra forma de ver el mundo y obviamente afectan también nuestra expresión de fe, nuestra expresión de religiosidad. Esas situaciones entonces que nos van afectando, podríamos decir en términos generales, las encontramos manifestadas en estrés y ansiedad. Son las dos situaciones o son las dos afecciones por las que en este momento a causa del confinamiento estamos viendo afectada nuestra convivencia, por el estrés y la ansiedad, situaciones para las que no estábamos preparados. El estrés que nos va impidiendo tal vez tener mucha más paz y la ansiedad también que nos va robando la tranquilidad del corazón. Definamos entonces cuáles son estas dos características de nuestra salud mental. La ansiedad está caracterizada por una inquietud y una intensa excitación y una extrema inseguridad frente a algunas realidades que se presentan y que por naturaleza no podemos controlar. Entonces, la ansiedad se da específicamente en el clima de estar confinados y yo eso no lo puedo controlar. Entonces, ¿eso qué causa en mí? Causa una inquietud. La inquietud de ¿hasta cuándo se va a dar esto? La inquietud de la incertidumbre. No tengo un pleno control sobre esta situación. Y esa ansiedad poco a poco, el hecho de estar pensando todo el tiempo en ello, causa estrés. Y ese estrés que se manifiesta en profundos cansancios provocados por la ansiedad a la que nos vemos sometidos. El cansancio de estar todos los días en la misma rutina, el cansancio de encontrarnos todos los días las mismas personas, el cansancio incluso de saber que disfruto de las redes sociales, que disfruté tal vez de las series y películas que se presentaban en la televisión y que ya no le encuentro sentido, ya no le encuentro como gusto a esas cosas. Y eso va causando un estrés porque ya no sé qué más hacer. Ya he hecho mucha cosa y no logro salir de aquí. Y voy entrando en un pequeño círculo vicioso. La ansiedad y el estrés se van convirtiendo en esas manifestaciones del desequilibrio emocional y del desequilibrio en la salud mental que podemos tener. Esa ansiedad que va afectando precisamente toda la parte psicológica y el estrés que va afectando toda la parte social. Esa ansiedad que va haciendo precisamente que yo todo el tiempo quiera como salir, como escapar de todo esto, pero no lo logro. Y ese estrés que me lleva precisamente a decir, hombre, definitivamente ya he hecho muchísimo y no encuentro una paz, no encuentro una salida a toda esta situación. En términos generales, es lo que ha afectado nuestra salud mental, es lo que ha afectado nuestra convivencia, es lo que ha venido afectando también todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y por eso vamos entonces a mirar cuáles son esas manifestaciones más comunes de estrés y ansiedad ante este confinamiento. En esencia, veremos 10 acciones que han venido afectando precisamente nuestra convivencia. Porque siempre nos preguntamos por ello. Bueno, ¿cuáles son esas manifestaciones más comunes? ¿Cómo hago yo para reconocer que definitivamente el encierro, el confinamiento, está afectando mi vida y mi salud mental?
Pues bien, es normal sentirnos tristes. Y si lo vamos analizando un poco, después de 15, 20 días de estar en confinamiento, ha empezado un pequeño como aletargamiento, es decir, estamos ahí y no le estamos encontrando el gusto al hecho de estar al lado de la otra persona. Y eso va causando estrés. Y ese estrés nos va confundiendo, ¿sí? Y nos vamos sintiendo acusados o enfadados durante esta crisis. Nos volvemos un poco irascibles. Tenemos las emociones a flor de piel. Y hay discusiones, y hay palabras, y hay sentimientos, y señalamientos, y reproches. Y van aumentando las discusiones. Y el hecho de estar encerrados también nos ha llevado a que se vaya recurriendo de una forma más frecuente al consumo de tabaco, de alcohol, al consumo de drogas, que pensamos nos pueden ayudar a sortear las dificultades que se tienen en familia. Y entonces a veces en medio de la ansiedad que tenemos empezamos a fumar. Y en medio de la ansiedad también, antes lo que era solamente una copita que se tomaba cada 8 días, después se pasó a que se estaba tomando 2 veces a la semana, luego 3, 4, 5, 6 veces a la semana. Y ya se nos volvió natural y normal estar mandando a la tienda o estar pidiendo un domicilio para que nos traigan alcohol. Porque es que eso hace que yo como que pueda estar más tranquilo. Porque eso ha evitado muchas discusiones. No. Esas son las manifestaciones de ese estrés y de esa ansiedad ante el confinamiento. Nos hemos vuelto más irritables, ¿sí? Y algo preocupante en nuestro entorno es el aumento desmedido de la violencia intrafamiliar, de la violencia de pareja. Porque ya no nos soportamos, porque ya no nos acostumbramos a estar al lado de la persona que decimos amar. Y entonces, claro, vienen palabras, vienen gestos, incluso maltrato. Y el maltrato no solo de golpes, sino también el maltrato psicológico. El hecho de estarle recriminando tal vez a una de las partes, a mi pareja, estarle recriminando que perdió su trabajo a causa del confinamiento, pero hombre, tienen que respetarme y pasar por todo lo que yo diga porque al fin y al cabo soy yo el que estoy trayendo el sustento a la casa. Nos hemos vuelto más irritables, ya no soportamos nada. Lo que antes tomábamos como chiste, lo que antes tomábamos un poco como juego, ahora nos lo tomamos muy personal. Y eso va poco a poco debilitando las relaciones en familia. Pero también es verdad que una de las manifestaciones más comunes o uno de los aspectos que ha incentivado el estrés y la ansiedad es la sobreestimulación a causa de la información que recibimos todos los días. Estamos escuchando todo el tiempo rumores y a veces las conversaciones han girado en torno a lo mismo y eso va causando un cansancio. Llega un momento en el que cuando el cerebro se satura, tiene que desconectarse. Y cuando se desconecta de esa realidad es cuando precisamente empieza el cansancio. Es decir, el cerebro cuando se satura, lo primero que hace es tratar de salir. Y en conciencia nos desconectamos de la realidad. Y por eso es que a veces empezamos conversaciones y llega un momento en el que no nos damos cuenta qué estamos diciendo. O hemos hablado de muchas cosas, pero al final, simple y sencillamente, no hemos tomado en serio la conversación. Y por eso llega un momento en el que uno de las dos partes tiene que decir, vení, sí me pusiste cuidado. Y el otro dice, no, qué pena, volveme a repetir, es que estaba elevado, me elevé. Estaba pensando en otra cosa. Es por eso. Hemos recibido una sobreestimulación. Hemos saturado nuestro cerebro, hemos saturado nuestra conciencia con las mismas conversaciones. Y obviamente, ¿por qué? Porque estamos escuchando demasiadas noticias sobre el mismo tema. Me voy a adelantar un poco. No es bueno estar escuchando tantas noticias. Yo no digo que evitemos escuchar noticias. Lo que les digo es, por el bienestar y por la salud mental, lo recomendable es ver una emisión de noticias. Vea una en la que usted se informe acerca del tema. Normalmente los noticieros repiten las mismas noticias mañana, tarde y noche. Y muy tarde de la noche dan los titulares o los avances del siguiente día. La recomendación, ¿cuál es? Vea un solo noticiero. Es decir,
no pierda la conexión con la realidad del mundo, no se desconecte de esa parte. Por eso les dije, me adelanto un poco porque estamos viendo las manifestaciones o lo que incide en el estrés y la ansiedad, pero me adelanto un poco para decirles cómo combatir un poco ese estrés y esa ansiedad. Hombre, no escuche tantas noticias, escuche o vea un solo noticiero al día. Y listo, ya, con eso usted se informó, con eso usted sabe cuál es la realidad a la que estamos asistiendo, pero no se quede viendo noticias mañana, tarde y noche. Saque espacio para otras cosas. Entonces, algo que está incidiendo mucho es el estar escuchando demasiadas noticias sobre el mismo tema. ¿Qué ha causado todo eso? ¿Qué ha causado el hecho de sentirnos tristes, estresados, confundidos, el hecho de recurrir a comportamientos de consumo del tabaco, de alcohol, de drogas, el hecho de estar más irritables, de tener una sobreestimulación, el hecho de estar escuchando todo el tiempo esas noticias? ¿Qué ha causado en nosotros? Hombre, eso ha causado un miedo a enfermarnos y morir. ¿Sí? Un miedo a enfermarnos y a morir. Porque de una u otra manera ha ido apareciendo ese sentimiento de angustia. Esa angustia que me lleva a decir, Dios mío, cuando todavía no había llegado la sintomatología y el virus no circulaba entre nosotros de la manera como lo está haciendo ahora, cuando todavía la tasa de contagios no era tan alta, cuando todavía escuchábamos que los contagios eran grandes y frecuentes al otro lado del mundo, pues hombre, no teníamos tanto miedo. Pero, es más, escuchábamos expresiones en personas cercanas como, no, es que eso al final, eso es una gripita. Eso es una gripita y eso no le pongamos tanto cuidado. Pero cuando empezamos a ver no solo que la enfermedad empieza a circular, el virus empieza a circular de una forma común entre nosotros, sino que empieza a cobrar vidas, eso aumenta en nosotros el miedo a enfermarnos y a morir. Y por ello empezamos a evitar acercarnos a los centros de salud. Y aún más evitamos incluso estar cerca del personal médico y sanitario, porque consideramos que todo aquel que viene desde la parte de la salud tiene la infección, tiene el virus. Eso también se manifiesta, ese estrés y esa ansiedad, en los miedos que tenemos a perder el sustento. Para nadie es un secreto que el confinamiento, para nadie es un secreto que el aislamiento social en el que nos vemos en este momento inmersos, pues ha llevado a que se tengan que cerrar muchos puestos de trabajo. Entonces ha aparecido el miedo a perder el sustento. Ha aparecido también el miedo a quedarnos socialmente aislados porque ya no visitamos a nuestros amigos. Incluso en la misma familia ya no nos visitamos los unos a los otros. Ha llegado el momento en el que nos hemos tenido que quedar en casa y hemos tenido que aprender a la fuerza a salir de casa para ir al trabajo si lo tenemos y regresar del trabajo a la casa para evitar el contacto con los otros. Y tenemos un miedo entonces a estar separados de nuestros seres queridos, por lo que les decía hace un momento, porque ya no les podemos visitar como antes, porque ya no es sencillo ir hasta donde ellos están. Eso ha causado un riesgo muy alto, el riesgo del deterioro de la salud física y mental de los más vulnerables, adultos mayores, niños y jóvenes. Porque obviamente el hecho de estar aislados hace también que yo tenga la sensación de no ser querido, sobre todo en los adultos mayores, aquellas personas que dependen afectivamente tanto de nosotros. Eso ha llevado a ¿qué? A que se tenga una sensación de desamparo, de aburrimiento, de soledad, incluso de depresión. Y es ahí entonces donde nos preguntamos, ¿a dónde va a terminar esto? ¿Dónde puede terminar toda esta situación? Pues bien, todo esto, en el fondo, surge de peligros que son reales. El hecho de saber que nos estamos cuidando, el hecho de que sabemos que hay un virus que circula entre nosotros, pero muchas reacciones y comportamientos también emergen de una falta de conocimiento, de rumores y falsa información. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Todos los estímulos externos, y lo hablamos en la psicología, todos los estímulos externos influyen, inciden de una o de otra manera
en el pensamiento colectivo de la sociedad, en el pensamiento individual también. Entonces, el hecho de no tener claridad sobre la información, de no tener un conocimiento cierto de lo que está sucediendo, hace precisamente que yo vea el aislamiento no como una oportunidad de prevenir un futuro contagio, sino que lo veo como un castigo. Y es más, lo veo casi como una oleada en la que trato por todos los medios de evitar contacto humano, de evitar todo tipo de contacto. Algunos de esos miedos son reales, pero muchas reacciones también que tenemos emergen de la falta de conocimiento, de los rumores y de la falsa información que tengamos. Por eso es necesario tener en cuenta lo siguiente. Desde una perspectiva más positiva, algunas personas pueden atravesar por experiencias más favorables, como el orgullo de haber encontrado formas de afrontar un problema y posteriormente empezar a desarrollar una resiliencia ante esa dificultad. Por eso, veamos algunas recomendaciones para sobrellevar este confinamiento. Es decir, ya hemos visto lo que causa el confinamiento, lo que causa el aislamiento. Ya lo hemos visto. Que en esencia, ¿qué es? Sentimientos de tristeza, estrés, confusión, enfado, el recurrir constantemente de forma frecuente al consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, el hecho de ser más irritables, el hecho de recibir sobreestimulación en la información, el hecho de escuchar demasiadas noticias sobre el mismo tema que nos va saturando. Y eso que va causando ese miedo a morir, ese miedo a enfermarnos, ese miedo a los centros de salud, a perder el sustento, a quedarnos socialmente aislados, a sentirnos desamparados. Veamos entonces algunas recomendaciones. Ya sabemos qué causa el aislamiento, ahora veamos cómo combatirlo. No cómo evitar el aislamiento, sino cómo llevar un aislamiento en paz en pro de una salud mental favorable. Por eso, hay unas actividades para sobrellevar este confinamiento. En esencia quise dividirlo en tres grandes partes, ¿no? Uno que es desde la parte social, el otro que es desde la parte biológica y el tercero que es también un poco social, pero también que nos va a hablar de la parte psicológica y espiritual. Entonces, es necesario mantener contacto social con quienes están aislados. Entender que una cosa es que no podamos salir a realizar las actividades que normalmente hacíamos. Otra muy distinta es que abandonemos a las personas que más nos necesitan. Por eso es bueno estar en contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, incluso videollamadas, chats en grupo. Eso ayuda y eso crea precisamente un sentimiento de inclusión. Crea en la persona ese sentimiento de, hombre, no estoy solo, hay alguien que se preocupa por mí. Por eso en este tiempo es recomendable no abandonar a las personas con las que normalmente compartimos. También el hecho de brindar cuidados y apoyos a quienes han sido separados de sus familias y cuidadores. Hay personas que en ese momento viven su confinamiento en completa soledad, es decir, no tienen a nadie a su lado, porque no le pueden recibir o no tienen el dinero para poderle tener allí. Es bueno de una u otra manera hacer una obra de caridad y sacar el tiempo, el espacio incluso con nuestros hijos y en los momentos en que se pueda. Ir, no les digo hacer visita, pero por lo menos ir y dar un saludito. Ir y llevar un dulce, ir y llevar algo. Eso es bueno. A nadie se le impide el hecho de ir a una casa, tocar, saludar, preguntar cómo está y llevarle un dulce, llevarle una fruta. Eso es bueno y hace que yo me sienta aceptado y me sienta amado. Y también es bueno, ya en la parte social, compartir mensajes informativos claves dentro de la familia. Eso es bueno y es necesario, en especial con aquellas personas que no utilizan las redes sociales. Hay quienes no se les facilitan las redes sociales. Es bueno sacar el espacio y compartir con ellos también mensajes muy cortos, pero que sean una información coherente y veraz, sobre todo. No nos volvamos replicadores de noticias falsas. Cuando compartamos algo, que sea algo no solo real, sino algo que esté también
que sea avalado por una fuente de noticias seria. Veamos entonces algunas actividades que nos pueden ayudar en este confinamiento, que nos pueden ayudar en familia. En esencia, veamos qué actividades pueden ayudar a que los niños sobrelleven este confinamiento de la mejor manera. Primero, fomentemos una escucha activa. Recuerden que los niños están en esa etapa en la que quieren hablar, hablar, hablar y hablar. Fomentemos con ellos una escucha activa, permitiéndoles expresar y comunicar sus sufrimientos y sus sentimientos también. Y con ello fomentemos un ambiente de atención y sensibilidad, es decir, que permita sentir a los niños que de verdad son queridos, que de verdad son amados y son atendidos, que nos importa lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, porque obviamente han pasado de forma drástica de un entorno en el que compartían con sus iguales, con sus pares, con otros niños, donde tenían un cuidador, un educador que estaba a su lado y que le ayudaba en el proceso, y ahora llegan a un confinamiento en donde papá y mamá trabajan. Saque un espacio, por favor, para que le haga sentir al niño o a la niña que usted le atiende. Por eso, cree con ellos oportunidades de juego y relajación, y eso es de vital importancia. Es bueno con los niños jugar. Ellos están en la etapa en la que se comunican a través del juego, en el que construyen la realidad y la interpretan, la entienden a través del juego. Pero enséñeles también a relajarse. Obviamente no todo tiene que ser juego, no todo tiene que ser hablar. Enséñeles también a relajarse. Es decir, invéntese con ellos un juego en el que los lleve a estar en silencio, en el que usted no es llegar y sentarse con ellos a decirles, venga, vamos a jugar una cosa, vamos a quedar todos callados. No, es el hecho de, venga, vamos a sentarnos, vamos a hacer un poquito de respiración, respiro profundo, voy sacando en silencio, vamos a ir tratando de calmarnos, Eso les va a ayudar, eso les va a ayudar. Eso les permite a ellos sentirse acogidos y atendidos. Créeles una rutina y un cronograma. Hágale sentir que el tiempo tiene que ser aprovechado. No improvise con ellos. Papá, mamá, por favor, no improvise con los niños. Créeles una rutina y un cronograma para que ellos puedan ir asumiendo este desafío, para que ellos sepan qué hacer en esos momentos de soledad, para que ellos no empiecen a buscar cómo llenar los momentos de soledad, sino que entiendan que la soledad se puede sobrellevar si yo tengo claro qué puedo y qué no puedo hacer y en qué momentos lo puedo hacer. Y finalmente, esto es importante, bríndeles información sobre lo que está pasando, pero de forma tranquila, no los alarme. No cree en ellos un sentimiento de caos, cree un sentimiento de paz. Es decir, estamos pasando por una situación que nos obliga a estar aquí, pero no significa que nos vaya a pasar algo, ¿no? Sea honesto con ellos y siempre déles información acorde a su edad. Eso es importantísimo. No les diga más de lo que deben saber, pero tampoco les diga menos. Dígales aquello que los niños pueden entender, que ellos pueden manejar y ya. Recuerdo lo que hablábamos hace un rato. Uno de los síntomas o una de las actividades que sobreestimula o que más bien que detona, se vuelve un detonante de la ansiedad y el estrés es la sobreestimulación, la sobreinformación. No les dé demasiada información, déles lo que ellos tienen que saber y ya. Hágales saber que su familia siempre va a estar bien y que van a estar unidos. También es verdad que no solo tenemos niños en casa, también hay adultos. Y ustedes, papás, a veces se preguntan, bueno, ¿qué hacer para nosotros sobrellevar esto? Es bueno que haga ejercicio físico, papá, mamá. Con los abuelos, con las personas mayores, ayúdeles a hacer ejercicio físico, ayúdelos a salir, siquiera media hora al día, que salgan, que hagan ejercicio físico, que cambien de ambiente. Ejercicios cognitivos, llenar sopa de letras, crucigramas, eso ayuda y eso es bueno. Es recomendable también para una buena salud mental. Que hagan ejercicios de relajación, eso es importante, es decir, que también se dediquen tiempo para ustedes mismos, papás, saquen espacio para ustedes. Leer libros y revistas que les ayuden a disipar un poco los pensamientos en lo mismo.
Reduzca el tiempo que permanece frente al televisor. Saque más tiempo para compartir en casa. Si va a buscar información, que sean fuentes confiables. Algo importantísimo, fomente el diálogo. Aprovechemos este tiempo para rescatar ese espacio en familia, para que nuevamente nos sentemos, hablemos y compartamos. Y obviamente, fomente también los juegos en familia. Sería bueno desempolvar un poquito el parqués que teníamos, desempolvar todos estos juegos de mesa que hay en la casa y que tal vez no hemos tenido la oportunidad de retomar por falta de tiempo. Pues bueno, ahorita tenemos el tiempo, aprovechémoslos. Hagamos ejercicio físico, ejercitemos nuestra cognición, hagamos ejercicios de relajación. También instruyámonos con la lectura de libros y revistas. Dejemos de estar tanto tiempo frente al televisor. Busquemos buena información, fomentemos el diálogo y los juegos en familia. Eso es importante. Finalmente, quiero terminar con esta frase que me encontraba y que considero que puede brindarnos mucha luz. Así como nos preocupamos por tener una salud física óptima, debemos procurar ejercitar nuestro amor propio y lograr así una salud mental equilibrada. Agradezco sinceramente a ustedes la oportunidad que me han dado de poder llegar hasta sus hogares. Espero que esta sea una información de ayuda para ustedes y también sea una oportunidad de reconocer que aunque a veces el confinamiento, el estar encerrados puede causarnos estrés, si lo sabemos manejar, si sabemos hacer los ejercicios adecuados, si sabemos tener las actividades adecuadas, será una realidad mucho más llevadera en pro de mejorar nuestra salud mental. Nuestros agradecimientos al presbítero César Augusto Cano Ríos, quien amablemente aceptó la invitación para participar en la Escuela de Padres del mes de junio, con un tema de vital importancia como es la salud mental, a la cual en nuestra sociedad no solemos brindarle la atención pertinente. Como pudimos apreciar en la intervención del conferencista invitado, es relevante que prioricemos acciones de autocuidado hacia nuestra salud mental, ya que de ella se deriva en gran parte el bienestar físico y emocional del ser. Además, influyen las relaciones interpersonales por su incidencia en la forma de pensar, sentir y actuar de la persona, afectándose la convivencia con el entorno. Es por ello que debemos propiciar espacios de reflexión individual en los que identifiquemos el estado de nuestras emociones y reconozcamos las causas de la afectación de las mismas para que posteriormente se realice un proceso de sanación interior, puesto que el ser humano, desde la etapa inicial de su existencia, afronta heridas emocionales por abandono, agresiones, humillaciones, traiciones o injusticias, las cuales repercuten en su comportamiento en la vida adulta. Estas situaciones que nos fueron marcando conforme avanzaba nuestro desarrollo son causantes de temor, sufrimiento, sentimientos de soledad, sensación de ser rechazados, indecisión, inseguridad, miedos, desconfianza, buscar compararnos con los demás, minimizar nuestras capacidades o cualidades, interfiriendo negativamente en algunas ocasiones en el afrontamiento de las crisis o retos, manifestándose en ansiedad, estrés u otra afectación emocional. De ahí la necesidad de ser liberados de esas cargas emocionales negativas, ya sea mediante la autoayuda, el acompañamiento de un profesional en salud mental o un guía espiritual según la preferencia de cada quien. La invitación entonces es a poner en práctica los aprendizajes adquiridos el día de hoy en relación al cuidado de la salud mental propia, de la familia y demás personas con quienes se interactúe, y de este modo logremos convivir en una mayor armonía. Para finalizar, les comparto la siguiente frase. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Tomada de la Carta de los Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24.
Gracias, comunidad liceísta, por participar de este evento, que fue preparado para llegar a ustedes desde la distancia. Dios les bendiga.